buenas noches, en Es la Hora de Opinar. Seguimos con las muy interesantes mesas de debates para conocer las propuestas de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Esta noche nuestros invitados nos explicarán qué proponen cada uno de las aspirantes sobre la reforma al sistema judicial y en materia de justicia. Doy la bienvenida nuevamente al ministro en retiro y representante de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Y en esta ocasión nos encuentra con nosotros Fernando Gómez Montt. Él es el coordinador de la Mesa de Justicia de la campaña de Xóchitl Gálvez, exsecretario de Gobernación. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mucho gusto de verte otra vez. Pues bueno, vaya mesa que tenemos el día de hoy, muchos temas de los que platicar, pero creo que el tema que ha causado más controversia es si se necesita cambiar la manera en que se eligen a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. ¿Ustedes qué opinan, Fernando? Yo creo que el tema de la justicia es un tema central en la vida actual de México. Sí. Porque el tema de la justicia afecta la calidad de la vida democrática, la calidad del régimen político, afecta la protección de las libertades de las personas y afecta, en alguna medida, también el desarrollo económico del país. La justicia se tiene que ver en tres esferas. Una justicia para la paz, en donde se debe buscar una mayor participación de la comunidad en los conflictos de bajo impacto. Llegar y entender que hay algún tipo de justicia más comunitaria, más cerca de la sociedad, más cerca de los problemas, en donde la propia sociedad puede recuperar el consenso perdido por los conflictos, es importante. Ya las puras estructuras judiciales y procesales no alcanzan para resolver esos problemas y hay que encontrarlos y enfrentarlos a tiempo. De ahí nosotros que propongamos un esquema de justicia para la paz en el cual podemos encontrar consensos con ellos. También ellos están estableciendo una mayor participación en ese sentido, porque es de sentido común. Luego hay una justicia que requiere de jueces expertos imparciales para resolver controversias entre iguales. Problemas de contratos, problemas entre actores económicos, problemas entre actores económicos y políticos, donde se requiere que jueces imparciales, expertos y preparados resuelvan los conflictos. Y una justicia para la libertad, en donde un poder judicial independiente no pueda ser sometido a los poderes políticos. Aquí especialmente, independientemente de entrar el sistema de nombramiento en el próximo bloque, sí quiero decir una cosa que me preocupa de la propuesta de los contrarios. En la presentación de su programa hacen una afirmación que dice así: existe una desconfianza profunda y generalizada en los poderes judiciales de nuestro país. Por un lado, el funcionamiento honesto, independiente y profesional del Poder Judicial Federal depende en forma desmedida de la voluntad de la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Como hablando de que hay poderes judiciales distintos dependiendo quién sea el presidente. Y ahí empiezan las diferencias. El presidente de la Corte. Sí, empiezan los sesgos. Porque el único elemento que puedo tener presente para establecer una diferencia entre la administración del ministro Saldívar y la administración de la ministra Piña es el dicho del presidente de la República, que decía que le hablaba al presidente de la Corte para encargarle muy respetuosamente la atención de los asuntos que le preocupaban, y que la ministra Piña le contestaba al presidente: no, aquí los órganos judiciales son autónomos y no aceptan instrucciones ni recomendaciones. La única manera de modificar sus resoluciones es a través de los recursos respectivos, como señala la Constitución y el Estado de Derecho. Muy bien. Entonces, bueno, con esto cierro. Si esa es la diferencia, sí tenemos un debate que es mucho más de fondo. Pues ahí está, Arturo. Dos cosas antes de empezar a analizar el tema. Primero, el único presidente que le hablaba a los ministros, que presionaba a los jueces, era el presidente Felipe Calderón. El único gobierno que presionaba a órganos constitucionales autónomos, al presidente de la COFETEL, que le abrían carpetas, que lo presionaban, por suerte, Osuna, panista, era el gobierno de Felipe Calderón. Si no ve diferencias, Fernando Gómez Montt, entre mi presidencia y la actual, es que no se ha puesto a estudiar, que vea todo lo que se logró en mi presidencia y todo el retroceso que se ha hecho ahora. Ahora bien, nosotros hemos llegado a una propuesta en justicia y en otros temas, no por ocurrencias, sino a partir de un análisis profundo,
con la sociedad en un diálogo, más de 250 diálogos, en que estamos recibiendo propuestas de la sociedad. Todo el programa de Claudia Sheinbaum, no solamente en justicia, en seguridad, sino en anticorrupción, en educación, en todo, parte de un diagnóstico de expertos y de ciudadanos. En esta lógica, lo que hemos detectado es que se confirma que la sociedad, la gente percibe una justicia elitista que trata diferente a los que tienen dinero que frente a los que no tienen, que es especialmente cruel con la mujer, que castiga la pobreza más que la delincuencia y que genera una serie de violencias y de ineficiencias. Lo que nosotros proponemos es una reforma integral de la justicia, de la cual forma parte una reforma al Poder Judicial Federal, pero no se agota en eso la propuesta nuestra. También va en el sentido del fuero común, digamos. Va en todo. Se proponen en nuestra propuesta varios ejes que son programas o esquemas nacionales. Un esquema, un programa nacional de fiscalías. Sí. Uno de impartición de justicia. Otro más que tiene que ver con las defensorías públicas y por último uno que tiene que ver con la justicia alternativa y la justicia cívica, que es importantísima para quitarle presión al asunto penal. Pero también nos ocupamos de un tema que normalmente al PAN no le gusta, que es la abogacía. La abogacía en México requiere una reforma que eleve el nivel técnico y el nivel ético de las y los abogados de México. También las y los abogados son parte del problema. Nosotros entonces estamos presentando por primera vez en México una reforma integral a la justicia. No parches como los que se han hecho en el pasado, sino ver hacia el futuro, de mano con la sociedad, una reforma que funcione, que sea viable y que sea eficaz. Bueno, ahora sí quisiera entrar porque, digamos, podríamos pasarnos una semana debatiendo todos estos temas, fiscalías, en fin, pero lo que ha causado más controversia, yo insisto, es el tema de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Ahí, ¿ustedes qué opinan? Con eso cierro mi intervención de este momento. Pero déjame decir nada más dos precisiones que merecen respuesta. Venga, con todas las precisiones. Falta la verdad el licenciado Saldívar cuando dice que son los primeros que se encargan. Desde la reforma de Vicente Fox a la Constitución en materia de justicia ya se hablaba de colegiación obligatoria. Sí. Y se hablaba de la responsabilidad profesional de los abogados. Fue el ejercicio de establecer la defensa letrada en materia penal lo que hizo que solo pudieran ser defensores los abogados y no fueran solo personas de confianza los conocidos coyotes que se encargaban de esas cosas. No están inventando el hilo negro. Es más, muchas de sus propuestas son huecas. Hablan de una coordinación entre las diversas fiscalías. A ver, ¿qué mayor coordinación que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que rige a todas las fiscalías del país? Hay una Conferencia Nacional de Procuradores hace años, décadas, que supuestamente debería estar funcionando. Y que han pasado diversos sexenios con resultados distintos. Las herramientas ahí están. Hablar de un nuevo programa sobre herramientas que ya existen, sí se acerca a la demagogia. Con todo respeto. Ahora bien, con los temas de la elección, ¿por qué no ministros electos? En una democracia, la legitimidad del juez no deriva de las urnas, deriva de la garantía de que sea imparcial, de que no sea sometido por ninguna de las partes, que sea experto en materia de derecho para resolver las controversias que ante él se levantan. Estos ministros. Sí, esto es ministros, los 11 magistrados ministros. Y jueces. También lo llevas a magistrados. En el caso de los ministros, ellos son expertos en la interpretación constitucional. Okay. En el caso de magistrados y jueces, algunas veces la interpretación es constitucional, otras veces legal. Pero fundamentalmente la Corte tiene un carácter de tribunal constitucional que es importante. Y esto es central. No deriva de la elección. La propuesta que presenta el presidente de la República, con todo respeto, es una propuesta alocada que ni se parece a la boliviana, que es a la que más dice acercarse. 10 los propone el presidente, sí. Otros 10 el Poder Legislativo, otros 10 la Suprema Corte, y se lanzan una elección en donde yo quiero pensar cuál es la campaña. No es que yo sé más del Código Civil, o no, yo voy a aplicar las penas más duras.
donde el prejuicio, el anticiparse a los casos que van a conocer, acaba siendo un elemento que al contrario desvirtúa una sana aplicación de la justicia. No, lo que debe haber es una responsabilidad constitucional de los órganos, presidente de la República y Senado, para que en un acto de colaboración elijan a alguien que tenga la neutralidad política razonable para poder ser imparcial, aún en los conflictos entre ellos. A ver, entonces si entiendo bien, el actual sistema a ustedes no lo tocarían, digamos. Nosotros sí lo tocaríamos, pero te lo digo en el siguiente bloque que se acaba mi tiempo. Perfecto. Arturo. Primero, ojalá Fernando se hubiera tomado la molestia de leer la propuesta, donde se explica en qué consisten estas coordinaciones, estos modelos nacionales. No son lo que, como bien dice él, no ha funcionado. Pero no voy a tener en esto. Voy a ver el tema de la elección de ministras o ministros. Sí. Me parece que las categorías jurídicas y constitucionales que maneja Fernando están un poco superadas. Él solo voltea a Bolivia, pero siendo él además alguien que es muy cercano en su cultura a los Estados Unidos, no sé por qué no voltea a Estados Unidos. Lo cierto es que hay una cosa que es inobjetable. En ninguna parte del mundo hay un sistema que haya funcionado sin asomo de duda para evitar la partidización y politización de los jueces. Es un tema mundial. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. Sí. Se cambió la visión ideológica de la Corte 180 grados en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Estados Unidos. Tenemos casos en España, en muchos lados. En la Unión Americana, 43 de los 50 estados tienen elección de juezas y jueces y 45 tienen elección de fiscales. Y hay, simplificando, 4 tipos de elecciones. Elecciones partidistas, donde participan los partidos, elección no partidista, elección que solo es para ratificar o no, y el caso de Michigan, que es una combinación, una asamblea donde entran partidos y después una elección no partidista. La Corte de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso White, dijo 2 cosas. Primero, que era inconstitucional prohibir a los candidatos a jueces y a juezas que se pronunciaran sobre cómo votarían ciertos casos. ¿Por qué? En las elecciones. Sí, porque la Corte la Corte de Estados Unidos partió de 2 presupuestos, que espero que son innegables, espero que Fernando no los vaya a objetar. Primero, que todo juez o jueza, o candidato a juez o jueza, abogado o abogada, tiene una preconcepción del derecho. Sí. Y segundo, que los jueces y juezas que han derecho no solo aplican la norma lisa y llana. Consecuentemente, si los jueces y juezas tienen una preconcepción del derecho y estos jueces y juezas crean derecho, es totalmente válido como una opción para discutir y debatir que la ciudadanía les otorgue el aval o no si esa preconcepción del derecho y esa forma de crear el derecho se ajusta o no a la legitimidad que el pueblo Una decide. aclaración, Arturo. En Estados Unidos, los jueces federales y los ministros de la Corte no son elegidos. Es una colaboración del presidente y el Senado. Los jueces federales los propone el presidente, pero los jueces locales, incluso Supremas Cortes, es la regla general. Entonces no vengan que es algo Pero entonces ustedes sí antidemocrático. están de acuerdo, o sea, sí siguen Ahorita, con la línea del presidente. De abrir el debate a este punto. Abrir el debate, pero reitero, es parte de un debate más complejo. Sí, para yo sé, pero digamos, es lo que ha causado más controversia, ¿no? Si elegir o no a los que ejercen el Poder Judicial a nivel federal, porque a nivel local pues ya es otro rollo, ¿no? Fernando. Bueno, a ver, yo sí creo que el que no ha leído todos los documentos será el licenciado Saldívar. La fundamentación en el modelo boliviano es una fundamentación que hace a la iniciativa presidencial y la hace de manera, como siempre, descontextualizada. En Bolivia, 2/3 partes de la Asamblea Legislativa verifican que cumplan con los requisitos de los jueces de neutralidad política y los expertos, y luego los mandan a la elección. Pero hay una preselección del Congreso que exige actos de colaboración de distintas fuerzas para garantizar que los electos sean independientes e imparciales. Sí. ¿Ok? Entonces, esa es la fundamentación que hacen. En Estados Unidos opera el mecanismo a nivel federal de la colaboración de poderes ejecutivo y el Senado de la República como Cámara Alta que decide ratificar o no ratificar. En ese sentido,
Nosotros lo que proponemos frente a la última elección, en donde si el presidente decide partidizar el nombramiento, lo hace mandando ternas abiertamente sometidas a su influencia política, que son rechazadas por el Senado para luego imponer una. Que fue el caso de la ministra Lenia Batres. Nosotros lo que proponemos en ese caso es que la propia Corte establezca supletoriamente quién debe reponer la falta del ministro faltante hasta que las fuerzas políticas cumplan con su obligación de sacar por colaboración un nombramiento que garantice las exigencias constitucionales. ¿Por 2/3 partes del Senado? Sí, como está. Como está. O sea, si no se pone de acuerdo el Senado... La propia Corte, como todos los órganos colegiados que hoy por hoy han dice, estado mientras bajo tanto... ataque, ellos mismos establecen por mayoría de votos quién debe suplir el faltante hasta que el órgano que es responsable de su designación cumpla con su función. Y en esto se evita la partidización que hoy puede existir en el nombramiento de ministros. Fernando, con ternas... que sean independientes. A mí nunca me gustó lo de las ternas. En la propuesta, porque en Estados Unidos es una propuesta en la propuesta original se mandaba una sola y esta era calificada o descalificada. Pero eso lo cambió Zedillo. Eso lo cambió el Senado. En la propuesta de Zedillo venía uno solo. Sí. Y en el Senado se va por la opción de las ternas porque les parecía más democrático. A mí me parece que luego resulta que si la terna es honestamente planteada, 2 buenos candidatos son desechados, y si es manipulada, mandas a 2 candidatos de medio pelo con uno bueno. Pero entonces lo que está proponiendo la campaña de Xóchitl Gálvez es cambiar el mecanismo por si no se pone de acuerdo el Senado, que supletoriamente el Poder Judicial ponga a ese ministro. Hasta que los poderes políticos cumplan con su función de designar órganos expertos, neutros políticamente, apartidistas, que tiendan a impartir la justicia sin estar subordinados políticamente. ¿Y no cambios ni en magistrados ni en jueces? De cómo está ahorita el sistema. A través de claro que se pueden mejorar los procedimientos internos en los consejos de la judicatura, pero en principio deben ser exámenes, carrera judicial, como está ahorita, digamos. Sí, hombre. La verdad es que la elección puesta así, en mi opinión, parece un Perdón, fue yo. Si quieres, extiéndete un poquito más. No es necesario. Sí. A ver, el tema de las ternas, efectivamente no estaba en la iniciativa de Zedillo. Recuerdo que lo puso el PAN. La mía, sí. Bueno, sí. El proyecto, las ocurrencias de la candidata de la derecha son tales que ahí va lo que acaba de decir Fernando Gómez Mont. Voy a leer. Modificaremos el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual, en caso de que no se logre obtener la aprobación de 2/3 partes del Senado, continuará sin límite la facultad del presidente para proponer nueva terna. En caso de que no se haya elegido un ministro, la Sala Superior de la misma elegirá por mayoría simple un ministro interino entre los magistrados de distrito. Versión incorrecta. Primero, es el pleno a ver, no me interrumpas, Fernando. No me interrumpas y me das más tiempo. Aquí la regla es que no vamos a ahorita lo interrumpo. Primero, la Corte no tiene Sala Superior. Segundo, no hay magistrados de distrito, hay magistrados de circuito y juzgados o jueces de distrito. Pues nos damos cuenta del descuido, de las ocurrencias, incoherencias e inconsistencias de la candidata de la derecha. Ahora, yo reitero, el tema de elegir o no a los ministros o ministras está a debate. Lo cierto es que el sistema actual no ha funcionado. Si a mí me preguntas de la terna, yo te digo, tampoco yo estoy de acuerdo con la terna. Y te comentaba en alguna ocasión que a mí me parecía siempre bueno el sistema de Estados Unidos, hasta que recientemente pues dieron un vuelco total, porque todo se puede politizar. Que no me venga a decir, Fernando, que el sistema actual garantiza que los ministros y ministras no lleguen con compromisos partidistas y políticos. La terna ayuda mucho a que lleguen con esos compromisos. ¿Con cuáles llegó usted? Yo llegué con ninguno como lo demostré. A ver, me va a ver, que termina. Fernando, deja que termine y ahorita va. Somos muy aquí disciplinados con los Yo nada más quiero saber una cosa. Si nos vamos a interrumpir, yo no tengo ningún problema de debatir sin moderador con Fernando Gómez Mont de memoria escasa. Por supuesto que yo llegué sin ningún compromiso, lo demostré. Lo demostré en los 14 años que fui ministro.
ministro. Le duela a quien le duela a la derecha, le duela al PAN, le duela al PRIAN, le duela a Felipe Calderón. Usted fue compañero de gabinete de García Luna, por cierto, fue tu compañero de gabinete de un tipo que está en Estados Unidos. Y se hizo lo que hizo, termina se hizo lo que hizo, traicionó la confianza. Que termine. Bueno, ahora termina Arturo. Ahora resulta que nadie se enteró. Ahora resulta que nadie se enteró de nada. Bueno, pero me das un minuto más porque ha interrumpido todo. Parece que tiene Regresemos a las propuestas. Tiene poco control emocional. Regresemos a las propuestas. Vamos a ver. Nosotros lo que estamos diciendo es, requerimos una reforma integral de la justicia. Sí. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados no están funcionando. No están funcionando las fiscalías y no están funcionando las defensorías. Sí. Tenemos que hacer algo, tenemos que proponer una solución. Nosotros estamos en eso. En eso hay consenso. Soluciones. Tenemos que trabajar ese tema. Tenemos que trabajar este tema. Entonces, por ejemplo, la justicia social, la justicia local, ve el 80% de los asuntos del país. Sí. No podemos plantear una reforma judicial, una reforma a la justicia, si no planteamos los poderes judiciales de los estados. Pero te puedo hacer una pregunta, Arturo. Regresando al tema de la elección, lo que tú dices de los ministros es vamos a debatirlo. No es vamos a agarrar la propuesta que mandó el presidente López Obrador y si ganan la mayoría, ustedes, el plan C famoso, lo van a implementar. La postura de Claudia Sheinbaum en este tema y en todos los temas es una vez que ganemos la elección, los asuntos se tienen que debatir y discutir. Sí. Porque nosotros estamos haciendo propuestas de Estado, propuestas de país, no propuestas de partido. Bueno, esto es muy importante. Esta es la postura. Esto es muy importante. No es nosotros vamos a imponer aquí un... En estos temas, seguridad, justicia, combate a la corrupción y desigualdad económica, urgen acuerdos nacionales. Totalmente. Acuerdos nacionales. Sí. No visiones de partido, acuerdos nacionales. Y están las bases para que del resultado de la elección se definan los pesos específicos que deben gobernar la toma de decisiones. Pero no debe ser unilaterales para nadie, ni para el frente. Pues eso me gusta escucharlo. A ver, el día de ayer, que termine Fernando. El día de ayer, no es que yo no había terminado. El día de ayer, nada más esto, porque el día de ayer Claudio Sheinbaum, cuando presenta el proyecto anticorrupción, un eje toral es lograr un acuerdo nacional en materia anticorrupción. Muy bien. Estamos en la misma línea. Está bien. Qué bueno. En eso sí, hombre. Sí. Lo que pasa es que no son verdades excluyentes. Nos podemos decir cosas que hieran, desde algunas que son ciertas a otras que no. Sí. ¿Ok? Pero lo que sí es, por encima de las diferencias personales, hay un país en que la política tiene que ser rescatado por la política. Sí. Y un país donde en los últimos años ha habido regresiones pero muy peligrosas y que tiene que ser rescatado de su propia historia, reciente y no tan reciente. No podemos olvidar que el presidente López Obrador fue electo por una gran mayoría de votos ante la implosión de un sistema de partidos que había generado cansancio en la sociedad. Eso no se trata de regresar al pasado antes de López Obrador. Pero, a ver, Fernando, regresemos. De nuestra historia. Regresemos a las de las dos modelos. Y me encanta que estén ustedes de acuerdo en esto y me parece que eso es lo correcto para el país. Pero regresemos a las propuestas. Más allá del tema de debatir o no el tema de la elección de los ministros, jueces y magistrados, ¿qué más? Yo sí quisiera que le entraran un poco al tema de las fiscalías. Aquí lo hemos discutido muchísimo en esta mesa. Propuestas. A ver. En materia de fiscalías, establecemos de entrada, son los únicos órganos autónomos que tienen mando unipersonal. Sí. Hay que generar consejos en cada fiscalía, donde en el consejo descanse parte de la administración interna, como sucede en la Corte. Por ejemplo, la viceteoría dependa de un consejo y no dependa solo del fiscal. La concentración que tiene el fiscal dentro de las fiscalías es enorme. Tiene que establecerse una manera más colegiada de ejercer el poder y hacer práctica de lo que existe ahora. Pero eso va a mejorar la investigación de las fiscalías. No, bueno, pero a ver, hay las propuestas que son lógicas para todos. Hay que meterle tecnología, hay que ampliar la capacidad de la oferta. Estamos de acuerdo que hay que bajar el número de ámbitos de delitos para desplazar esa carga a otras áreas de la justicia.
y se enfoquen las fiscalías en el combate de los delitos más dolorosos para la sociedad, aquellos que traen aparejada una violencia implícita. En eso podemos llegar a grandes acuerdos. No, yo creo que sí. No, porque hace sentido común. Claro. Dejar de sobrecargar a las instituciones, pero y que se coordinen. Pues eso ahí están las herramientas y los espacios para Y eso. creo que tú estarás de acuerdo, Arturo. O sea, las fiscalías no hacen su labor. A ver, en el dictamen, en el análisis, en el diagnóstico que nosotros hicimos, derivado del diálogo con la gente, Sí. lo que salió peor librado fue las fiscalías. Lo que dicen es, no investigan, revictimizan a las personas, no hay protocolos de investigación, a veces no tienen recursos, no hay mística y cuando se trata de mujeres la cosa es todavía peor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Por supuesto, yo podría coincidir con lo que acaba de decir Fernando en cierta medida. ¿Qué estamos proponiendo? Que haya un modelo nacional de fiscalías, no solo para coordinar, sino para homologar requisitos de qué modelo de fiscalía requerimos, de fiscalías en Pero general. Fernando dice que eso ya existe. No. No, a ver, existen de las prácticas a través del Código Nacional de la yo Conferencia. puse aquí Sí. la... No, es que esto es... Falta un elemento tal vez de cohesión orgánica, de similitudes en el carácter de organización de las Ok. Es que Perdón, esto es Arturo. aparte, que también queremos hacerlo a nivel de tribunales locales. Ok. Es decir, homologas la llegada, los requisitos de permanencia, las carreras civil dentro de las fiscalías y de los tribunales, los protocolos de investigación, y eso, las sanciones, etcétera, y eso te va a permitir tener la formación también a través de una escuela de fiscalías y una escuela judicial, tener niveles homogéneos en el país y poder entonces sí exigir una respuesta como la que tienen que dar las fiscalías. Y nosotros adicionalmente estamos proponiendo una reforma al artículo 21 constitucional para fortalecer la facultad de investigación de las policías. El Ministerio Público, las fiscalías no se dan abasto para investigar. Muchas no están preparadas para investigar. Tenemos que ir avanzando hacia un modelo donde la policía tenga mayores atribuciones de investigar. Las locales y las federales. Sí, y las fiscalías tengan una mayor fuerza de litigar los asuntos y, claro, vigilar la investigación para efecto de que cuando llegan los casos a tribunales lleguen suficientemente sólidos. Creo que hay que repensar el modelo. El modelo de las autonomías de las fiscalías creo que al final no nos salió bien, funcionó, tiene ¿no? algunos problemas y nosotros no estamos proponiendo quitar la autonomía, pero sí creo que tenemos que dedicarnos con tiempo, con esfuerzo y buscando consensos a hacer una reforma de la Procuración de Justicia y de los tribunales y por supuesto también de los defensores públicos. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Corte, liberamos a más de 44,000 personas en 4 años, porque hubo voluntad política para eso. Si nosotros tenemos voluntad política, independizamos a los institutos de la Defensoría y hacemos defensores públicos y defensoras públicas de calidad a nivel local y a nivel federal, le haces diferencia a la gente que no tiene quien la defienda. Puedes hacer diferencia en la vida de las personas. Totalmente de acuerdo. Me queda 3 minutos para cada uno para concluir. Ahora sí que ustedes utilícenlo como quieran. Hay varios temas Fernando. en los que tenemos que trabajar y podemos generar Sí. algún tipo de acuerdo, o cuando menos en posiciones de principio, tratar de entender de una manera más cercana los problemas. Sí. Tenemos que establecer, a ver, ya existe un modelo en la Constitución para el modelo policial, ya existen un modelo de inteligencia policial, todo eso ya se viene intentando. ¿Por qué no ha funcionado? Tenemos que entender que las estrategias de seguridad que vienen implementadas desde antes del presidente Calderón, o sea, hablan de la militarización, se les olvida el programa Cóndor en la época de López Portillo, por ejemplo, ¿no? A ver, todo esto lo tenemos que revisar con el fin de garantizar que la seguridad democrática esté en manos de órganos civiles respetuosos de los derechos humanos, pero eficaces para investigar. Yo no tengo problemas con aumentar las capacidades investigativas de la policía, siempre y cuando no preconstituyan pruebas por sí solas, porque se tengan que desahogar ante el juez, como es el caso. Eso ayuda a distribuir mejor el trabajo, ayuda. En esos pequeños detalles podemos encontrar acuerdos, siempre y cuando no regresemos a las policías de la época de Durazo, en donde en Tlaxcuaque los policías eran los que se encargaban de la administración. Y abajo en el centro
de todo ese edificio. Había un ministerio público procesando las investigaciones de los comandantes. Sí, era. Ese era el grado de subordinación al que estaba el Ministerio Público de la Policía en las épocas, en los 80s. Sí. Y se ha venido caminando en este sentido de manera muy importante, que la justicia se sigue sintiendo lejana. Sí. Del pueblo, sí, y lo tenemos que acercar. Pero no podemos prescindir de la justicia o subordinarla a poderes políticos para acercarla a la gente. Eso es una locura y eso sí pone en riesgo a la democracia. Arturo. Primero, coincido con la preocupación de Fernando sobre las policías. Obviamente no daba tiempo a explicarlo, pero esa es la lógica. Tiene que haber una vigilancia y un control, etcétera. Si no, bueno, volvemos a tiempos que tampoco queremos regresar. O sea, al final el encargado de la investigación es el fiscal. Es decir, tenemos que aumentar las facultades de investigación con un control del Ministerio Público. Exacto. Y que al final se desahoguen ante un juez, pero que los policías puedan tener mayor facultad de acción. Entonces creo que en eso... Claro, pues entre abogados que han estado en la materia las hay, las debe de haber. Las debe de haber. Ajá. Ahora, yo simplemente quiero señalar, el tema de la justicia es toral, porque no tiene que ver nada más con la seguridad. Por supuesto, sin justicia no hay seguridad. Tiene que ver también con el Estado de Derecho, con la inversión, con que haya seguridad para las empresas. Tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la seguridad para las mujeres. Por ejemplo, la violencia vicaria que hoy está, que es de todos los días, cuántas mujeres son lastimadas cuando les quitan a sus hijos, etcétera. Entonces, vivimos un drama de justicia. La falta familiar, hombre. La falta familiar, te lo dice toda la gente. Y quienes más lo sufren son las mujeres y la gente pobre. La gente que tiene recursos puede recurrir a abogados muy destacados como Fernando, pero la mayoría de la gente no puede hacerlo. Acudieron a su despacho. Sí, por supuesto. Si eso no ni es ilícito ni es parte de ética. Nada más estoy señalando, decir, la gente más humilde no puede recurrir a abogados, porque aunque hubieran asuntos por bono y todo, no es lo mismo. No alcanza. Entonces no alcanza. Entonces necesitamos estas defensorías públicas. Yo tengo una gran esperanza y confianza en que las defensorías públicas, si les metemos voluntad, pueden hacer una gran diferencia. Me parece que el país ya no soporta seguir con una injusticia y un sistema de justicia que no funciona. ¿De quién dependerían las defensorías públicas? Las defensorías públicas, la propuesta es que se quiten de los poderes judiciales o de los ejecutivos donde los hay, que se les dé una autonomía operativa y técnica. También autonomía, Sí, operativa y técnica y con una escuela. Es decir, la idea es tener una escuela nacional de fiscales, de jueces y juezas y de defensores y defensoras públicas. Puede ser el modelo, no. Mi experiencia es que cuando están en el Poder Judicial son el patito feo y es muy difícil que se les dé impulso. Cuando están en el Ejecutivo también. Creo que tenemos que redignificar esa función y por eso es una idea, es una propuesta. Lo que yo creo es que están dadas las condiciones para que después de la elección, ojalá, podamos hacer a un lado temporalmente nuestras diferencias y construir el país que todas y todos merecemos, y a partir de ahí podemos seguir discutiendo lo que nos separa, porque así es la democracia. Pues sí. Tú querías, rapidísimo. Básicamente, nosotros proponemos que se establezca un Ministerio de Justicia que esté coordinando Defensoría Pública, que esté coordinando servicios... ¿Dependiente del Ejecutivo? Sí, como una secretaría más, pero con una función específica de formar y fortalecer defensores públicos, formar y fortalecer peritos que no solo le den acceso a conocimiento experto a ministerios públicos o jueces, sino también al pobre, que no tiene luego acceso a la defensa técnica, de lograr la coordinación en materia de fiscalías, el de detectar cuáles son los deterioros en el sistema de justicia y plantear diagnósticos que le sirvan a quienes tienen iniciativa para modificar las cosas. ¿Quieres un minuto? Sí, presidente, si no, ¿para qué fue el volado? Sí, exacto. Un minuto. Yo simplemente quiero decir, por supuesto que leí esa propuesta. Me pareció que es una propuesta que está muy etérea, como todo lo que presenta Xóchitl. No se amarra por ningún lado. Ya vamos a burocracia y yo creo que no se sostiene. Nosotros estamos prestando en justicia, en seguridad, en energía, en todo, proyectos sólidos que hacen sentido, que no son ocurrencias, que no son incoherencias. Y el 2 de junio seguramente la gente votará por Claudia Sheinbaum, quien será nuestra próxima presidenta, para bien de todas y de todos. Oigan, pues yo les quiero agradecer, la verdad ha sido un privilegio poderme sentar con dos, yo considero, de los mejores abogados
que hay en México, que conocen sobre este tema, que pueden tener sus diferencias y las tienen, pero lo que me llevo y me encantó es esta idea de vamos a buscar un consenso para resolver este tema. Yo creo que eso me lo llevo de esta mesa y les agradezco muchísimo, Arturo. Al contrario, Leo, muchas gracias. Fernando, por venir. Encantado. Gracias y hacemos una pausa, regresamos con nuestra mesa para hablar del clientelismo electoral.